Bienvenidos de nuevo a este material de liderazgo. Hoy el tópico es enseñanza sólida. Enseñanza sólida se basa en y crecer fuera de una vida sólida. Este es algo evidente y por esto hemos hablado del carácter de un líder primero antes de que hablamos de este tópico de enseñanza sólida. Porque si la persona no tiene una vida claramente bajo la autoridad de Dios y siguiendo un seguidor de Jesús, no es posible tener enseñanza sólida porque van a desviar a cosas personales y otros asuntos. Pero vamos a hablar más sobre esto en este material. Entonces, primero, el problema, falta de enseñanza sólida, resulta en una fe que es débil o no existente y en ser susceptible al engaño. Otra vez, por eso hemos hablado de los peligros primeros, enseñanzas falsas y otros asuntos que pueden afectar nuestra habilidad de vivir y aprender la verdad. Y una persona que es el maestro o líder necesita saber si este es un error, si hay errores en su enseñanza, pueden afectar la fe de otros a hacer que es débil o no existente, o también si no hay buena enseñanza, susceptible al engaño. De nuevo, por eso hemos hablado de este asunto primero para que podamos hablar claramente qué significa enseñanza sólida, que es algo que hace posible a prevenir este de ocurrir. También, advertencia, la enseñanza basada en un estilo de vida inconsistente, inestable y deshonesta resultará en el mismo estilo de vida en aquellos que enseñamos. Otra cosa que es evidente, si hay problemas en mi vida, hay asuntos en mi vida, va a afectar mi estilo de enseñanza y también a transferir mis asuntos, mis problemas, mis límites a otros. No es para decir, necesito ser perfecto, pero vamos a hablar de esto ahora. Tener peleas en nuestra vida no es un señal de hipocresía o fracaso, tampoco descalifica a una persona de ser un maestro. Nuestra habilidad de enseñar crece fuera de nuestra habilidad de tratar con las peleas y los fracasos de la vida y nuestra voluntad de ser honesto en lo que está ocurriendo. En la palabra aquí es central honesto. No hay problema de tener errores. Bueno, es un asunto. Pero todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos fracasado en aspectos de la vida. Y es lo que pasa en la vida. El asunto es que si estamos honestos referentes a estos asuntos y evidencia que estamos bajo la dirección, autoridad de Dios, estamos confesando nuestro pecado y hay cambio evidente. Ese es el asunto. Estamos honestos de lo que ha pasado y que Dios ha trabajado en nosotros y estamos en un camino siguiendo a Dios en todo este proceso y estamos cambiando de acuerdo a la palabra de Dios y dirección de Jesús en nuestra vida bajo la autoridad y poder del Espíritu Santo. Entonces, con esto estamos usando el pasado para ayudar a nosotros a crecer en el presente y a hacer posible un desarrollo en el futuro, para evitar a repetir y continuar en estos asuntos. Eso es lo que es posible, porque todos nosotros hemos tenido nuestros problemas, asuntos, pecados, y por la misericordia de Dios y su gracia, hemos estado salvados y podemos cambiar por el poder y presencia del Espíritu Santo en esto. Entonces, eso es lo que está pasando. Y las peleas y fracasos del pasado para ayudarnos a ayudar a otros. Entonces, el trabajo que tenemos, señalar las realidades de la vida, es un punto crítico que Pablo ha hecho esto. Hay decepción en el mundo, hay hipocresía que existe y necesitamos identificar esos para las personas bajo nuestra responsabilidad. Enseñanza sólida, no evitar hablar de la realidad de la vida. Y hay decepción. Y cuando hay decepción, hay
mentiras, engaños y otras cosas. Hipocresía es ayudar a identificar cuando una persona está hablando de una cosa, pero viviendo de otra manera, y para mantener mi vida en un camino correcto para evitar eso. El otro aspecto es desbalance, para ayudarnos a saber qué significa desbalance. Un exceso de énfasis en un tópico o un área, porque es mi tópico favorito o otra cosa, o ha puesto menor énfasis porque es algo que yo no quiero tratar. Tengo miedo o es un área de debilidad en mi vida, para evitar eso, o falta de énfasis. No quiero tocar por ninguna razón, no quiero hablar de este tópico. Muchos no quieren hablar del regreso de Jesús por razones personales o miedo de encontrar ese tiempo de juicio. Es triste porque de verdad, si estamos bajo la autoridad de Dios, estamos salvados, es un tiempo de gozo, no miedo para nosotros. Pero hay muchos que evitar tópicos que causan estrés o causan preocupación o otras cosas. Pero una enseñanza sólida, identificar y ayudarnos a mantener balance en nuestra enseñanza. No para evitar cualquier cosa o enfoque demasiado. Entonces, en ese proceso, señalar lo que es bueno. Entonces, hay enfoques que son críticos para nuestra enseñanza. Estudio del amor de Dios, qué significa este amor de Dios para nosotros, cómo vivir bajo esto, expresando el amor de otros. Agradecimiento para las bendiciones de Dios que hemos recibido. Estamos felices de vivir bajo la autoridad de Dios, en el reino de Dios. Estamos aprendiendo las bendiciones que tenemos, el acceso que tenemos a Dios por Cristo Jesús. Estamos enseñando a la gente de apreciar, disfrutar, estudiar la palabra de Dios. Establecer este concepto que hay muchas bendiciones y beneficios en esta palabra, aunque a veces la palabra puede ser complicada o difícil, no es por causa de algo que es más. Cuando no estudiamos, cosas son difíciles. Lo más que estudiamos algo, más claridad ganamos. Y una dedicación a la verdad. Estoy en esto dedicado a la verdad de Dios, sobre todo, porque en esto pueden ganar la habilidad de apreciar conocimiento, ganar acceso a las bendiciones y aprender a recibir el amor de Dios. Y hay este concepto, obedeciendo el llamado de Dios. Estoy enseñando a las personas de obedecer la palabra de Dios en toda su vida y qué significa para cada persona está llamado a servir, a ser miembro de la familia de Dios, ciudadanía en el reino o ciudadano en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Y la importancia de obedecer en todo esto. Bueno, señala el valor de entrenamiento. Pablo mencionó los tres en estas cartas. Entrenamiento físico es algo del presente. Es para mejorar mi condición física, mi capacidad de hacer cosas y fortalecer mi cuerpo. No solo es ejercicio, es también su alimentación, en todo eso. Estamos trabajando en cuidar con este cuerpo que hemos recibido. Aun cuando hay debilidades o asuntos, hay maneras para guardar y cuidar con esto que mejorar nuestra situación. Entrenamiento mental también es algo del presente, mejorar mi condición, mi capacidad de aprender, estudiar y también iluminar mi mente para que puedan entrar en el estudio de la palabra, pero también no es solo este aspecto, es mis emociones. ¿Cómo mejorar mi condición emocional?
cómo iluminar lo que está pasando para que puedan tratar con las cosas. Entonces, ese entrenamiento de qué significa, amor, furia, la lista de emociones que existe, cómo a cada uno afecta mi vida, cómo pueden tener control de estas emociones. Todos son bien y afecta nuestra habilidad de entrenamiento espiritual. Pero no importa lo que está pasando con mi cuerpo o mi mente, tenemos que trabajar más fuerte en esa área porque tiene impacto en el presente y para el futuro. A mejorar mi relación con Dios, a fortalecer mi fe, iluminar mi capacidad de ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere que hacemos en esta vida y cómo vivir. Y prepararnos para el servicio y también a preparar para el tiempo cuando llegamos al cielo, para celebrar, honrar y adorar a Dios y experimentar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero estas son áreas y todos son conectados. Y es importante cuidar con cada área de nuestra existencia. El cuerpo físico, emociones, capacidad de pensar y también bien importante. Porque ese tiene valor ahora y en el futuro nuestro desarrollo espiritual. Ignorar las necesidades de su cuerpo reduce su fortaleza para llevar a cabo las tareas necesarias. Eso es de verdad. Si estamos siempre en enfermedades o siempre en debilidad, no podemos hacer las tareas. Limitamos nuestra capacidad de involucrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Ignorar las necesidades de su mente reduce su habilidad para comprender y aplicar la información. Si no hay control de mi emoción, no hay control de mis pensamientos, va a afectar mi habilidad de comprender lo que estoy recibiendo y aplicar la información, porque siempre está distraído por cosas que no significa o no necesitan tomar control, pero estamos permitiendo cosas a tomar control de nosotros, nuestras emociones o áreas de pensamiento que no guardan relación a desarrollar nuestra relación con Dios. Y ignorar las necesidades de su espíritu le costará una relación con Dios ahora y su espíritu por la eternidad. Y este es para mí bien evidente. En este proceso de enseñanza sólida estamos trabajando para que ellos, bajo nuestra responsabilidad, puedan aprender la importancia de cuidar con su cuerpo, cuidar con su mente y muy importante, cuidar con su relación, su espíritu con Dios, para que podamos crecer ahora y estar preparados para el tiempo que cuando llegamos al cielo con Dios. Señalar las opciones a escoger. Ya siempre hay opciones. A seguir buena enseñanza, esta es la opción central. ¿Por qué seguir esto? ¿Cuál es la bendición de eso o el beneficio de eso? ¿Y cómo hacer esto? Entonces, enseñanza sólida hace posible a seguir buena enseñanza. También evitar lo profano, porque estamos dando información que identificar los asuntos, áreas que son críticos para crecer, para que podamos evitar hacer errores, y áreas para crecer, para que podamos siempre tomar buenas decisiones. Y también enfocar en las promesas. Entonces, muchas veces en el mundo estamos atacados por tantas cosas y perdimos esa perspectiva que Dios tenía promesas para nosotros, promesas de protección, promesas para ayudarnos, promesas para desarrollarnos en su reino. Nuestra buena enseñanza hace posible para nosotros aprender las promesas y tener ese enfoque en lugar de enfocar en problemas, enfocar en las promesas. No es para evitar hablar de los asuntos, pero en ese proceso
hay un asunto, pero hay promesa. El enfoque es más en la promesa de Dios que en otro asunto. La razón para no todo eso, nuestra meta al enseñar la verdad no debe basarse en la enseñanza corruptible y temporal del mundo, pero sí en la verdad de un Dios viviente y un Salvador vivo que son incorruptibles y eternos. El concepto aquí es que nuestro enfoque es en la palabra de Dios, no en la palabra o verdad del mundo, porque en el mundo de esa verdad siempre está en cambio. En filosofía hay personas que establecen un pensamiento y pronto hay otro llega que para denegar y desarrollar otro basado en los errores del primero y también otro viene para cambiar eso y cambia. Por eso tenemos tantas formas de filosofía que siempre está en cambio porque está basado en el pensamiento humano. Pero en la verdad, si nuestro enfoque es en la verdad de Dios que hace posible enseñanza sólida, no tenemos este asunto de una enseñanza o verdad que siempre está en cambio, una filosofía humana. Estamos hablando de la palabra de Dios que nunca cambia. Y Jesús da una advertencia que una persona que cambia un nada, un punto o otra cosita, ese no es posible cambiar nada. En el mundo hay personas que crean cultos falsos por cambiar la palabra, pero podemos regresar y hacer comparaciones de la verdad de la Biblia a su forma de verdad y aprender, ese no es correcto porque no es de Dios, es de una persona. Y por eso la importancia de enseñanza sólida para que podamos hacer posible para las personas evitar involucramiento en la verdad del mundo y seguir claramente la verdad de Dios, que no cambia. Bueno, la forma de autoridad. Entonces, ese es como hacemos el trabajo. Directo es los mandatos de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, indirecto es nosotros. Estamos enseñando a otros la palabra de Dios. Entonces, somos un fuente para ellos a ganar acceso. Pero en ese proceso de enseñar como intermedio, el proceso es para que podamos dirigirles de nuevo, de regreso a la palabra de Dios, para que puedan recibir directamente lo que hemos provisto para ellos como indirecto. Y la conformación en este proceso hay soporte en mi vida de eso. Entonces pueden evaluar si estoy en un camino o canal correcto a la palabra de Dios por mis palabras, mi discurso. ¿Cómo está hablando en la vida diaria? Y mi vida es mi actividad. ¿Qué estoy haciendo cada día? Es evidente que estoy siguiendo la palabra de Dios. ¿Y dónde está mi amor? ¿Dónde está mi corazón? ¿Está en la palabra, en Dios, o está en otras cosas? ¿Y qué es la evidencia de mi fe? ¿Tengo seguridad en Dios? ¿Tengo mi confianza en Dios, en la palabra de Dios? Entonces, este es el proceso. Si estoy trabajando correctamente con un canal de la palabra, ellos van a ver la evidencia que estoy en la palabra de Dios y dar dirección a ellos a regresar de nuevo a investigar personalmente lo que he provisto para ellos en mis palabras, en mi vida, en mi amor, en mi fe. Y siempre en mis enseñanzas, una cosa que no pone su confianza en mí. Siempre revisar mis palabras por la palabra de Dios para confirmar si son de Dios o son de Peri. Es crítico para nosotros. Siempre el concepto para nosotros en autoridad es siempre abrir la puerta para que ellos puedan regresar a la palabra de Dios a confirmar que lo que estamos presentando a ellos es de la verdad, de la palabra. Esta es enseñanza sólida que hace posible a otros a investigar y confirmar
lo que hemos enseñado a ellos, que viene de Dios, no de nosotros. Un asunto interesante, la edad no determina la habilidad de uno para guiar o enseñar o tener autoridad. Este fue parte de las cartas, dos jóvenes, Timoteo y Tito, y Pablo está diciendo, usted tiene este llamado de Dios para ser líder, para enseñar. Ese no es asunto de su edad. La verdad es que hay algunos que son sabios a pesar de sus años. Y hay otros cuyos años no demuestran sabiduría. Es parte del proceso. ¿Por qué? Porque hay personas de edad que no están en la palabra de Dios. No está estudiando, no está permitiendo la palabra de Dios afectar y cambiar su vida. Y hay jóvenes que están más enfocados en eso. Y por eso hay evidencia de la palabra de Dios en su vida. Y por eso está ganando un sabiduría más allá de sus años, porque está basado en la palabra eterna de Dios. Entonces es interesante. Entonces no tomar decisiones de su capacidad de enseñar a otros basado en su edad. Está basado en su llamado y su relación con Dios y su deseo de aprender la palabra de Dios. Niveles de enseñanza, es algo crítico porque hay tiempos de enseñanza que es para un grupo más grande, general, un plan de abrir la puerta de pensamiento de otros a lo que Dios está diciendo y haciendo. Pero al lado de eso hay tiempos de enseñanza enfocado a grupos específicos. Y Pablo mencionó varios, viudas, hombres, mujeres, jóvenes, maridos, todo eso, cada uno es diferente. Y necesito un entrenamiento específico con un propósito específico para ellos. Una buena enseñanza, identificar este y preparar la enseñanza basado en esta realidad, esta comprensión de su grupo, de su membresía. Una enseñanza sólida sabe quién está siendo enseñado y qué tiene que enseñarse. No todos tienen el mismo nivel de madurez, progreso en su fe y habilidades. Entonces, podemos hablar de una persona que más o menos 40 años. Pero esta persona desde su niñez ha sido un cristiano. Pero al lado de eso hay un hombre o persona de 40 años que ha sido un cristiano por 2 años. Entonces sus necesidades son muy diferentes. Una persona que ha vivido como una vida más o menos normal, sin muchos problemas. Hay pecado, pero no ha afectado mucho su mundo. Pero hay otra persona con asuntos serios, adicciones y otros asuntos que necesitan otro tipo de apoyo en el proceso de su crecimiento. Entonces, enseñanza sólida identifica estas realidades y diferencias y prepara la enseñanza basada en la condición de la persona, su madurez, progreso, su fe y sus habilidades. Este carácter de enseñanza. Entonces, en mi concepto de preparación, mi comprensión de qué significa enseñanza y su carácter, estoy en este contexto, estoy en la presencia de Dios, hablando para Dios a otros. Yo tengo ese concepto. Esto es la palabra de Dios. Dios está presente. No son mis palabras, son de Dios. Consciente del llamamiento, estoy asignado por Dios. Mi llamado es por Dios. Mi trabajo es dado por Dios a mí. Aún es mi familia, es un grupito, es un grupo más grande, una iglesia, uno a uno. Tenemos este trabajo de enseñar a otros. Consciente del valor, es aprobado por Dios. Dios está dando a nosotros autoridad, aprobación para hacer este trabajo. Este fue uno de los elementos de la palabra final de Jesús. Enseñar todas mis palabras a otros. Y esta dirección fue dada a un grupo bien grande, hombres, mujeres, jóvenes,
Todos nosotros estamos aprobados de enseñar la palabra de Dios a otros. Consciente de la responsabilidad. Estoy trabajando en la presencia de Dios, asignado por Dios, aprobado de Dios, pero también evaluado por Dios. Entonces, necesito pensar claramente que mi responsabilidad en enseñar es a Dios. Y Él va a evaluar mis palabras. Y eso es un poco temeroso este concepto, pero es importante para nosotros saber en ese proceso. Estoy consciente de mi responsabilidad. Estoy responsable a Dios a cuidar con las personas, dado a mí por su autoridad. Entonces, mi evaluación crítica es por Dios y necesito mantener en mente que ese es parte del proceso. Y esto va a ayudarme a evitar errores, evitar asuntos personales, porque necesito hacer el trabajo bajo la dirección y evaluación de Dios. Enseñanza sólida permite a la próxima generación recibir, comprender y comunicar la verdad. Ese es el punto central de 2 Timoteo 2:2. Pablo está hablando de Timoteo de encontrar personas capaces de recibir su enseñanza. De verdad, 3 generaciones. Pablo está hablando de Timoteo a enseñar lo que él ha recibido de Pablo a otro grupo que es capaz de recibir y enseñar a otros. Entonces, cuando estamos trabajando en una forma crítica, correcta, enseñanza sólida hace posible para las personas que enseñamos a duplicar, repetir ese proceso con otros. Ese es el concepto crítico. Y el propósito de las enseñanzas es para enseñar a las personas la palabra de Dios, no la palabra de Perry, no la palabra de otra persona, no la palabra de una iglesia, la palabra de Dios. Ese es el propósito. Ese propósito es reprender. Entonces, cuando hay elecciones pecaminosas, errores, reprender estos, identificar y hablar claramente de los errores que están en camino para que podamos corregir errores en las acciones. Entonces, reprender, pero con un propósito no para juzgar, pero para corregir en amor. Enseñanza sólida hace posible enseñar palabra, reprender elecciones pecaminosas, corregir los errores y entrenar en qué significa justicia. Entonces, en justicia estamos hablando de la misericordia de Dios, su gracia, su perdón, su restauración, reconciliación. ¿Qué significan estas palabras en ese proceso? La palabra, identificar errores, corregir los errores, pero con esta forma de ¿qué significa justicia? Bajo la autoridad de Dios, basado en la resurrección y acción de restauración de Jesús. Entonces, ese es el propósito. La vida está en nuestro aliento. Cuando nosotros paramos de respirar, nos morimos. Hablar y enseñar las palabras de Dios es exhalar la vida contenida en ellos, a fin de que otros reciban la vida que Dios ha puesto en ellos. Dios está hablándonos a través de nosotros a otros. Tenemos que tomar la responsabilidad de enseñar muy seriamente, porque ella contiene la vida de Dios para los que escuchan. Ese es central del proceso de enseñanza sólida. No estamos hablando de palabras personales, estamos hablando de la palabra de Dios. Mi palabra no tiene vida. No tiene la capacidad de restaurar a esta persona muerta por su pecado a una vida evidente, una vida restaurada en Dios. Pero las palabras de Dios tienen esta vida dentro de ellos para hacer posible la renovación, restauración, revivimiento de las personas muertas en sus pecados a una persona que es un miembro del reino de Dios. De los resultados de una enseñanza sólida, ¿cómo podemos saber que estamos trabajando correctamente? Identidad clara, la habilidad para decir no a lo profano,
Cuando estamos trabajando correctamente, podemos ver la evidencia en las decisiones de las personas que enseñamos. Ellos están tomando decisiones en contra del pecado, en contra del profano, en contra del mundo, pero a seguir a Dios. Hay una comprensión clara, habilidad para denegar las pasiones del mundo. Ellos pueden saber la diferencia de las cosas del mundo y las cosas del reino de Dios y denegar las pasiones y hacer posible la creación de la nueva persona en ellos. Hay elecciones claras, habilidad para vivir como los niños de Dios o hijos de Dios, depende de su preferencia, pero esta habilidad, mi elección es seguir a Dios, no a otra cosa. Y fue clara la habilidad para esperar por el regreso de Cristo. Esa es la evidencia de fe profunda, que estamos en esperanza del regreso de Cristo, estamos en esperanza de encontrar a Cristo. Solo una cosa que puede causar angustia, tristeza en eso es la cantidad de personas que no van a recibir a Cristo si el regreso pronto. Entonces, dar a nosotros una fuerza de hablar, de anunciar el Evangelio. Una vida clara, la habilidad para hacer lo que es bueno con gozo. Entonces, a trabajar con esa idea, he recibido tantas cosas increíbles y yo quiero compartir, hacer lo que es bueno con gozo, a servir a Dios en su reino, a cumplir con el plan de Dios, a anunciar las buenas noticias para todos en toda parte del mundo. Ver este trabajo en camino. Cuando comparto lo que Dios me ha enseñado, la gente es atraído a Dios y su servicio. Esa es la prueba de que la enseñanza es sólida. Si quiere saber si usted está haciendo un buen trabajo en esa enseñanza, las personas están atraídas a Jesús, a Dios, y está involucrado en servicio. No es atraído a usted, está hablando de lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, no Perry. Y en ese proceso ellos están involucrados en el reino de Dios y sus obras. Y está produciendo frutas en su vida. Esta es la evidencia que estoy haciendo lo correcto. Mi enseñanza es sólida y está abriendo la puerta para que ellos puedan encontrar a Dios, cambiar por Dios y hacer el servicio en el reino de Dios por Dios. Bueno, esa es enseñanza sólida, es una investigación breve, pero espero que ha sido una bendición y apoyo para usted aprender de cómo mejorar su capacidad de hacer esta enseñanza sólida para que otros puedan seguir a Dios en su vida. Gracias, nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones.